Buenos días, compañeros. Nosotros somos el equipo 5, conformado por Arteaga Luna Ruth, Bedoya López Irán, Hernández Cortés Karen, Villalba García Rafael Alejandro y Núñez Méndez Yasmín. Presentamos el video de la práctica 17 titulada Meiosis. La meiosis es el proceso por el cual se forman los gametos, ya sean óvulos, espermatozoides o granos de polen, en los organismos que tienen reproducción sexual, ya que estos presentan la mitad del número cromosómico característico de la especie, es decir, son células haploides. Para que esto suceda es necesario que se realicen dos divisiones meióticas consecutivas, y cada una consta de 4 etapas sucesivas que son profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1, continuándose con profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Como resultado final de la meiosis se forman 4 células haploides con diferente información genética. A continuación, en esta práctica describiremos cómo se lleva a cabo el proceso de la meiosis y la importancia que tiene, ya que propicia la variabilidad genética y el mantenimiento del número cromosómico típico de cada especie generación tras generación. Para entender el proceso de la meiosis tenemos que hablar del ciclo celular, el cual se refiere a todas las actividades que realiza una célula antes de iniciar la meiosis, o sea, la interfase. La interfase es una etapa del ciclo celular en la que se llevan a cabo un gran número de procesos. Está dividida en 3 fases y una de ellas es la S, en la que se realiza la duplicación de los cromosomas y consiste en que cada uno de ellos hace una copia de sí mismo, por lo que están formados por dos cromátidas hermanas idénticas, unidas por el centrómero y tienen la apariencia de fibras a las que se les conoce como cromatina. También durante la interfase se duplican los centriolos y permanecen juntos cerca del núcleo. Después de la interfase comienza el proceso de la primera división meiótica. Profase 1. Es la más significativa y la de mayor duración, ya que tarda aproximadamente el 90% del tiempo total que dura el proceso de la meiosis. Antes de iniciarse esta, los cromosomas ya se duplicaron, es decir, que cada uno forma una copia exacta de él, permaneciendo unidos a todo lo largo, dando lugar a las cromátidas hermanas. Por ejemplo, si la célula original tenía 46 cromosomas, ahora tiene dos juegos de 46 cromosomas, o sea, hace 92 en total. Para que los gametos sean haploides es necesario que los cromosomas homólogos duplicados se reconozcan entre sí y se lleve a cabo el apareamiento, dando lugar a los cromosomas bivalentes o tétradas que están formadas por 4 cromátidas. El apareamiento de los cromosomas permite la recombinación genética, que consiste en el intercambio de fragmentos de una cromátida materna con una paterna. Los sitios de unión entre las dos cromátidas no hermanas se llaman quiasmas. Es el lugar donde se realiza el entrecruzamiento y puede haber dos o más quiasmas, y se pueden presentar en cualquier sitio del cromosoma. También son importantes porque mantienen unidos a los cromosomas homólogos paternos y maternos hasta la anafase 1. La profase 1 se ha subdividido a su vez en 5 etapas que son leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. En el leptoteno el núcleo aumenta de tamaño, los cromosomas homólogos se condensan y se hacen visibles al microscopio. En el cigoteno se aparean perfectamente los cromosomas homólogos maternos y paternos y se realiza la sinapsis. En el paquiteno, los cromosomas homólogos se acortan y completan el apareamiento, formándose los cromosomas bivalentes o tétradas. Además, se lleva a cabo el evento más importante que es el entrecruzamiento o crossing over, que es intercambio de segmentos entre las cromátidas paternas y maternas. Y a partir de ese momento, las cromátidas hermanas dejan de ser idénticas. En el diploteno, los cromosomas homólogos comienzan a separarse quedando unidos solo por los quiasmas, y se considera que ha terminado el proceso. Por último, en la diacinesis se condensan más los cromosomas y las tétradas se distribuyen en el núcleo. Al final de la etapa, el nucleolo y la envoltura nuclear desaparecen. Se forma el uso acromático y sus microtúbulos se unen a los cinetocoros de los cromosomas, que son desplazados hacia el centro de la célula. En la metafase 1, los cromosomas bivalentes o tétradas con sus quiasmas se alinean en la parte media o plano ecuatorial de la célula.
Un microtúbulo del uso proviene de un polo y se une a un cromosoma homólogo de la tétrada, y otro microtúbulo que proviene del polo opuesto se une al otro cromosoma homólogo, por lo que estos cromosomas se moverán hacia los polos opuestos de la célula. Anafase 1. Hasta esta etapa los quiasmas se separan y los cromosomas bivalentes son jalados en sentidos opuestos por los microtúbulos del uso, que están unidos a los cinetocoros de los cromosomas homólogos. Son separados y guiados a cada polo de la célula, ya que no se dividen las cromátidas como en la mitosis. Debido a lo anterior, a cada polo de la célula le llega la mitad del número de cromosomas característicos de la especie, es decir, son haploides, pero su dotación de ADN será diploide, ya que cada cromosoma está duplicado. Es en esta etapa donde se lleva a cabo la reducción del número cromosómico. Telofase 1. Llega un juego de cromosomas haploides a cada polo. Sin embargo, cada cromosoma está formado por dos cromátidas hermanas, característica por la cual se dice que la primera división meiótica es reduccional, es decir, pasa de diploide a haploide. Asimismo, desaparecen los microtúbulos del uso acromático. Se forma la envoltura nuclear en cada polo, se realiza la citocinesis dando lugar a dos células con diferentes combinaciones de características paternas y maternas como producto del entrecruzamiento, y las cromátidas se desenrollan. En algunas especies no se forma la envoltura nuclear y se realiza la citocinesis, y pasan inmediatamente a la segunda división meiótica. Al finalizar esta etapa, se formaron dos células haploides con diferentes características, y ambas entrarán a una etapa llamada interfase o intercinesis. La segunda división meiótica la van a llevar a cabo las dos células que se originaron durante la primera división. Las fases son las mismas. Durante la profase 2 se vuelven a condensar los cromosomas hasta hacerse visibles. Se fragmenta y desaparece la envoltura nuclear y el nucleolo. Se forman los microtúbulos del uso acromático que se desplazan hacia el centro de la célula para unirse a los cinetocoros de los cromosomas, que los desplazarán hacia el centro de la célula. Durante la metafase 2, los microtúbulos del uso acromático están unidos a la cara opuesta de los centrómeros, es decir, hacia afuera, en la región de los cinetocoros, y los cromosomas son alineados en el plano ecuatorial o en la parte media de la célula. Durante la anafase 2, los microtúbulos del uso se van acortando y por lo tanto jalan a los cinetocoros, lo que origina que los centrómeros y las cromátidas hermanas se separen, quedando un cromosoma hijo independiente de cada par que se dirige a su respectivo polo de la célula. Durante la telofase 2, un juego haploide de cromosomas llegará a cada extremo o polo de la célula, mismos que serán encerrados por la envoltura nuclear. Asimismo, desaparecerá el uso acromático, se formarán nuevos nucleolos, se desenrollarán los cromosomas y se producirá la citocinesis. Como resultado de la meiosis, se formarán 4 células haploides con diferentes combinaciones de características paternas y maternas. A esta segunda división meiótica se le considera como una etapa ecuacional, debido a que se mantiene el número cromosómico haploide que se había originado en la etapa anterior, es decir, la primera división meiótica. Competencia. Comprende el proceso de la meiosis a partir de un modelo. Equipo y material. Cuentas de dos colores, 36 de cada color. Lápiz marcador, papel de envolver, 2 pliegos, tijeras, cordel y alambre delgado. Desarrollo experimental. Inicie la construcción del modelo de la meiosis fabricando con las cuentas 8 sartas de la siguiente forma. A. 2 con 8 cuentas del primer color. B. 2 con 8 cuentas del segundo color. C. 2 con 10 cuentas del primer color. D. 2 con 10 cuentas del segundo color. Cada sarta simboliza una cromátide. El centrómero puede representarse con la cuerda atando dos cromátides en la forma que se ilustra en la figura. Así quedan constituidos los cromosomas.
En uno de los pliegos del papel de envolver, dibuje el uso de un tamaño tal que quepan los cromosomas que fabricó. Suponga que ya se realizaron los hechos de la primera división: formación del uso, desaparición de la membrana nuclear y condensación de los cromosomas a partir del material nuclear. Coloque por pares en la línea ecuatorial los 4 cromosomas. Puesto que los gametos solo contienen la mitad del número de cromosomas de la especie, podemos suponer que el individuo recibe un cromosoma del par de cada padre. Aunque con el microscopio no se observa diferencias entre los cromosomas que forma un par homólogo, en esta investigación se utiliza un color para el cromosoma proveniente de la madre y otro para el que proviene del padre. En cada par homólogo, las cromátides de un cromosoma se tocan con las del otro, en uno o varios puntos. Represéntelo sobreponiendo las sartas que simbolizan las cromátides de cada par homólogo. El entrecruzamiento se puede ilustrar contando las sartas de los puntos donde se tocan e intercambiando un número igual de cuentas de los cromosomas. Los colores permitirán visualizar el cambio durante el resto de la investigación. Ahora empiece a mover los cromosomas de cada par homólogo hacia los polos opuestos del uso, jalándolos por el centrómero. Cada cromosoma en movimiento tendrá una forma distinta como resultado de su longitud y posición en el centrómero. Cuando cada par alcance su polo correspondiente, dibuje 2 usos más. Estos 2 usos deben centrarse en los polos del primero con sus ejes perpendiculares al eje de este. El modelo queda así listo para la segunda división meiótica. Coloque los cromosomas a lo largo del ecuador de cada nuevo uso. Desate el centrómero de cada cromosoma. Jale las cromátides por el centrómero hacia los polos opuestos. Si los miembros de su equipo son 4, pueden moverse las cromátides al mismo tiempo, como sucede en las células. Retire los pliegos de papel y deje de nuevo las sartas como en la figura. Utilice otras hojas de papel y repite el proceso de la meiosis sin guiarse por las instrucciones dadas aquí.